Bueno, bon dia a tothom, gràcies per la vostra assistència, buenos días. Es un placer realmente estar en una sala llena de colegas y estudiantes que son colegas ya, futuros colegas, que comparten con nosotros, ¿no?, su preocupación, su interés por el tema de la ética en nuestra profesión. Lo que haremos en esta primera mesa, somos los primeros, así que vamos a marcar un poco lo que vamos a hacer, será un diálogo abierto. Queremos salir un poco desde la organización, ya nos dieron estas instrucciones de la típica presentación, entonces lo que vamos a hacer es, os voy a presentar a los ponentes para que sepamos un poco, si no los conocéis, sus líneas de trabajo, etcétera, y luego lanzaremos preguntas, empezaré haciendo alguna pregunta de casos, etcétera, pero lo que nos gustaría es que realmente participarais y hicierais todos los comentarios, sugerencias, dudas que tengáis respecto a este tema que es realmente importante, ¿no? Parece que la ética en la clínica es algo que ya conocemos y que es como fácil y que es el área quizá que más se estudia. Tristemente tengo que decir que nos encontramos con muchísimos casos donde esto no es así. Entonces realmente creo que es una oportunidad para poder plantear todas las preguntas que os puedan surgir, ¿no? Y bien, en primer lugar presentaré a la doctora Nieves Pérez Marfil, profesora titular del Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos de la Universidad de Granada. Sus principales líneas de trabajo, haciendo un resumen, son los trastornos de ansiedad, las emociones, el duelo y las enfermedades crónicas. A nivel clínico atiende a pacientes en la Clínica de Psicología de la Universidad de Granada y es presidenta de la Comisión Deontológica del Colegio Oficial de Psicólogos de Andalucía Oriental y secretaria de la Comisión Permanente de la Comisión Deontológica del Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos. Si os parece, presento también al doctor Cristian Ochoa Arnedo, que es especialista en psicología clínica y experto en psiconcología del Institut Català d'Oncologia, profesor asociado de la Universidad de Barcelona y vocal de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Psicólogos de Cataluña. En estos momentos dirige, pienso que es importante, y es investigador principal del programa Psiconcología Online, que nos puedes explicar luego un poco, además de responsable del Comité Psicosocial del Institut Català d'Oncologia. Es profesor en diferentes posgrados, másters, psicología clínica, psiconcología, psicología de la salud, y su actividad investigadora en los últimos años se ha centrado en el ámbito del trauma, el duelo, el crecimiento en supervivientes de cáncer, desarrollando tratamientos psicoterapéuticos desde un enfoque que a mí personalmente me interesa mucho, que está basado en la psicología positiva y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Si os parece, lo primero que habíamos pensado, bueno, a mí me genera muchas dudas, y yo ya llevo unos años trabajando, respecto a la ética del psicólogo en este ámbito, ¿no? Entonces, una de las primeras preguntas que quería lanzarles a los dos ponentes es si tienen algún caso, para empezar a ejemplificar, que les haya hecho tener dudas respecto al comportamiento más ético del psicólogo en ese contexto. ¿Te parece, Cristian? Empezamos con Nieves, que la veo animada para responder. Bueno, muchas gracias por la presentación, me has puesto muy adornada, Bueno, buenos días y en primer lugar lo que quiero es agradecer la invitación tanto a la UOC como al Colegio Oficial de Psicología de Cataluña, porque es un auténtico placer estar aquí en esta magnífica ciudad y además abordando una temática tan estupenda. Entonces la iniciativa me parece como que muy interesante. También me parece que es muy interesante la forma de abordarlo, porque yo creo que vamos a aprender todos. Como bien son las jornadas, son dilemas, son actuaciones en las que uno tiene dudas. Es cierto que tenemos nuestro código deontológico, que vienen definidas una serie de normativas, de principios, pero luego están la actuación en directo, la actuación en lo que es la vida misma, y te encuentras con alguna duda, y los que llevamos ya mucho tiempo, eso no quita que sigamos teniendo dudas. No obstante, yo daría como dos mensajes. En primer lugar, es un mensaje muy optimista en el sentido de que estamos muy bien formados y de que hacemos el trabajo bastante bien hecho. Y me remito a las pruebas en que en realidad las comisiones deontológicas, con la cantidad de colegiados que somos, pues llegan pocos casos de denuncia. Eso sí, los casos de denuncias que llegan, pues también es verdad que lo que denotan es que tenemos que ser muy cautos y tener mucha precaución con determinadas actuaciones profesionales. Y efectivamente yo he tenido la sensación en algunos casos en los que no estaba haciendo lo correcto, que tenía dudas acerca de ello. En general lo que más frecuentemente me ha pasado es por la
doble función de docente y de asistencial, pues me he encontrado con estudiantes que han solicitado servicios de atención psicológica en la clínica de psicología, y yo he visto que en las relaciones duales, esas que vemos en los libros y que nos dicen que debemos de ser cautos, yo una vez creí que yo iba a ser lo iba a hacer bien y que podía llevar las dos funciones al mismo tiempo, y pensé que la idea era preguntarle directamente al paciente, decirle, mira, esto puede suponer un problema, pero en mi caso yo creo que lo vamos a hacer bien. Ahí metí la pata, yo pienso que ahí metí la pata, porque claro, ya le está de alguna forma orientando al paciente en que la cosa no va a tener ninguna dificultad. Craso error, no. Yo vi que a mí sí me influía, porque cuando yo estaba en clase, luego estaba explicando, se me ocurrían algunos ejemplos justamente de pacientes, yo decía, Dios mío, ¿cómo se estará sintiendo este estudiante? Y podrá estar pensando que yo cuando estoy interviniéndolo, yo lo que estoy cogiendo es datos para luego explicarle a los estudiantes. Entonces, una y no más. Diferente es cuando a lo mejor coincides con estudiantes que has tenido en años anteriores. Eso ya es diferente. Desde mi punto de vista, ahí no tengo tanta dificultad. Y más casos también, bueno, no sé si a lo mejor podemos hacer, ¿cómo os parece? Como veáis. Bueno, pues me presento yo y también voy introduciendo cosas. Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por tener la oportunidad de compartir también dilemas, ¿no? Porque, de hecho, dilemas éticos y clínicos están metidos en la práctica de muchas profesiones, pero la nuestra más, ¿no? Yo trabajo en un ámbito especialmente delicado, todos lo deben ser, pero el de final de vida, el de personas con enfermedades muy graves, donde hay muchas personas involucradas. ¿Se me oye mejor ahora? Sí, vale. Donde hay muchas personas involucradas, pues yo cuando me pedían que un poco movilizar a todos estos temas en una jornada, yo lo que pensé es aquellos elementos que en nuestra unidad generan más problemas, ¿no? Y también aquellos que más o menos tenemos trabajados en algún artículo y en alguna publicación, por si alguien luego pues quiere mirarlos más atentamente para que no quede solo la parte más discusora o más conflictiva, ¿no? Yo había pensado que eran tres elementos que siempre se dan en los dilemas muy de nuestro ámbito, ¿no? Uno es la comunicación, y os había preparado un pequeño caso, sin leerlo, para que pudiéramos concretar un poco más, de conspiración del silencio, que más o menos ya os podéis imaginar. Son situaciones donde la familia y el equipo médico se confabulan para no dar información, por ejemplo, de un mal pronóstico o de una noticia que pueda afectar al paciente. Eso lo vemos mucho en los ingresos, ¿no? Personas sobre todo más mayores o que se perciben como más vulnerables no se le dan. Este es como muy habitual, ¿no? Nosotros tenemos un post que luego os leeré un poco en nuestra página web del proyecto, psicooncologiaonline.com, o sea, ya os voy dando un poco de promoción. Tenemos un post dentro de una categoría que es apuntes de psicooncología, viendo cómo se abordaría esta conspiración del silencio, que está muy cargada de dilemas éticos, ¿no? Como autonomía del paciente, qué papel tienen los otros, o sea, significativos, personal médico y familiares en esta relación, ¿no? Y en esta comunicación. Este sería un tema. Otro tema, que este sí que lo tenemos publicado tal cual, son dos artículos de un compañero mío que trabaja específicamente en cuidados paliativos y en final de vida, que sería un caso que él publicó, que me gusta porque creo que da a entender esos dilemas que tienen muchos ingredientes, ¿no? Que nos ponen al límite, ¿no? Donde pasan esas cosas importantes. Es un caso que os lo leo porque es el título del artículo, es Ideación autolítica al final de la vida en pacientes oncológicos paliativos, a propósito de un caso. Él plantea la posibilidad de que haya un suicidio como una elección racional. O sea, ahí entraríamos en todos los temas de eutanasia, suicidio asistido. Bueno, todos esos temas que son o sedación paliativa y cómo el psicólogo interviene en estas decisiones, porque tenemos un papel tremendamente importante y de un compromiso muy fuerte. Luego, si queréis, si vamos avanzando, os leeré el caso para que así podamos tener un poco más de criterio para decidir, ¿no? Y el último caso, a mí es un estudio que, este sí que os lo voy a explicar ahora porque si no vamos a ir aplazando demasiadas cosas. Es un estudio que hizo este mismo compañero, que es una cosa muy sencilla, descriptivo, pero que nos da a pensar lo complejo, sobre todo de la labor del psicólogo, cuando tenemos que tratar con tantos actores en una situación tan extrema, ¿no? El estudio es una cosa muy sencilla que plantearon en la unidad de cuidados paliativos, que pasaron unos cuestionarios a profesionales sanitarios, prácticamente todos enfermeras, y a cuidadores principales de pacientes que estaban al final de la vida. Y se les preguntaba básicamente qué consideraba que había sido morir en paz su familiar. Bueno, su familiar o, el caso de los profesionales, el paciente al que habían atendido.
Y lo curioso es que cuando les preguntábamos a los profesionales, a enfermería, casi todos los elementos que decían que habían influido en que esa persona muriera en paz tenían que ver con elementos que podían controlar los profesionales, que sabían controlar los síntomas, el dolor, que había sido atendido. Sin embargo, cuando preguntábamos a los cuidadores principales qué es lo que había hecho que su familiar hubiera muerto en paz, hablaban siempre de temas psicosociales. Que no estuviera triste y, varios temas que eran muy psicosociales, pero dos que yo os quería traer aquí que son la clave para mí, ¿no? Dos que son muy paradójicos. Uno era que hubieran muerto despidiéndose conscientemente, que hubieran sido capaces de ser conscientes de que era un momento de final de vida y haberlo compartido con sus familiares. Eso podría parecer casi como, a veces hay una especie de presión, no sé si cinematográfica, para que haya finales de vida, perdonad que lo haga un poco en un contexto tan delicado, a despedirse, esos finales así muy, muy reconocidos, donde uno repasa su vida y donde puede ser capaz de agradecer muchas cosas, pero curiosamente un tanto por ciento mayor, esto lo dijo un 20%, creo recordar, un 18,8% creo recordar, que eran de familiares, la despedida consciente un 18,8%. Pero había un 27%, porque había muchas razones, un 27,8% que lo que querían y lo que había hecho que su familiar muriera en paz era precisamente lo contrario, que no se diera cuenta, o sea, que muriera no consciente, ¿no? Entonces, ¿qué hace el psicólogo en una situación donde tiene que decidir si va a trabajar hacia un sitio o hacia otro, pero con todos los dilemas éticos que hay de la no consciencia? Porque cuando hablamos de comunicación, cuando hablamos de toma de decisiones, que son los grandes temas a tratar en estas áreas, todos van trazados y van transversalizados por la idea de conciencia. Si trabajamos comunicaciones para trabajar qué grado de conciencia tiene esa persona de su momento final de vida, si trabajamos también conciencia de los familiares y cómo se puede alinear con la del paciente para que sea un final compartido. Bueno, os lanzo ahí, ¿no? Parece que para mucha gente lo obvio que sería ser la conciencia y trabajar esos elementos que los psicólogos también especialmente nos sentimos cómodos, pues no lo valoran como algo, todo lo contrario, prefieren que su familiar no sea consciente de esos momentos, ¿no? Aquí da para muchos temas y muchos matices, pero lo dejaría aquí para... Coincido contigo y además efectivamente hay una aparente contradicción, una aparente paradoja, porque si hay una ley del paciente, que el paciente tiene derecho a conocer toda la información acerca del pronóstico, tratamiento, a tomar decisiones con respecto a su propia vida, resulta muy curioso que luego las familias, y especialmente en España, peculiarmente somos muy característicamente sobreprotectores, y es cuando seguro que muchos de vosotros también tenéis experiencia en ese sentido. La familia te dice: no se te ocurra decirle a mi padre o a mi hermano nada absolutamente con respecto al diagnóstico, el pronóstico, nada. ¿Y qué hace, como tú dices, Cristian, qué hace el psicólogo, qué hace el médico, qué hace el profesional sanitario que está atendiendo a ese paciente? Pues aislarlo aún más. Un poco este paciente está muerto en vida, porque de hecho lo que se impide es una comunicación, una posibilidad de despedida, una intervención emocional adecuada, porque, como tú bien decías, se atiende mucho la parte física, probablemente, de síntomas, de control de síntomas, tipo de dolor, estreñimiento, etcétera, etcétera, pero la parte espiritual, que es muy importante, y además es cierto que a nivel de duelo, lo que se sabe es que cuando se posibilita la despedida del paciente con sus seres más queridos, o resolver asuntos pendientes, que también es probable que todos tengamos algunos, hay una muerte digna, una muerte en paz. Pero no está, por lo menos en Andalucía es muy característico, ¿no? Que sea la familia la que diga: no, la información me la da a mí y antes de hacer cualquier cosa, antes lo consultas conmigo. Claro. ¿Qué os parece? Bueno, si queréis vamos abriendo, si queréis ir preguntando, si no nos vamos haciendo aquí apelaciones. Conchita. Sí. Bueno, creo que es importante saber lo que una ley podría decir al respecto. Espera. La ley defiende que el paciente tenga toda la información, que sea el paciente el interlocutor. Yo comento una cosa porque también matiza un poco lo que comenta, tiene derecho a saber y a no saber. Claro, también tiene derecho a no saber. Claro. Por eso pregunto. Claro, pero es su decisión, no la de la familia. Claro. Sí, es su decisión y la de la familia. Lo que pasa es que el problema, claro, el dilema está ahí. O sea, claro. ¿cómo sabes que sabe?
¿Y cómo sabes que quieres saber? ¿No? Entonces, normalmente lo que dicen los libros y no digo los protocolos, pero las guías de cómo intervenir en estas situaciones es, primero tienes que preguntar al paciente, y esto lo suele hacer el médico, pero lo hacemos mucho también los psicooncólogos muchas veces, aunque no somos los que damos la información directa médica, ¿no? Pero sí que exploramos conciencia de gravedad conciencia de gravedad pronóstica, de conciencia final de vida, crisis de conocimiento, porque ya crees que ya no va, que ya eres consciente de que te vas a morir, ¿no? Pero casi siempre es preguntar qué sabe y qué quiere saber. Eso es lo que se supone que tienen que preguntar muchas veces los profesionales médicos, es darle la información y luego también preguntarle qué grado de información quiere saber. Incluso se matiza hasta qué punto quiere saber. Lo que pasa es que esto es muy difícil de hacer, esto es lo que dicen los protocolos, pero esto luego es muy difícil porque la gente cuando no sabe es muy difícil que te diga hasta dónde quiere saber. Entonces tienes que ir avanzando de una forma muy progresiva, ¿no? Pero eso sería la idea. Ahí es importante el filtro de la familia, aunque dicen de que se podría saber que la familia hasta qué punto puede decidir o decide, y esta aproximación al mismo paciente para saber el nivel de conciencia que tiene de lo que le está pasando y poder, para eso los psicólogos están, para poder acompañarle y poder acercarse a esto, ¿no? Por allí también. Una cuña, es decir, con relación a la comunicación, lo voy a hacer en un tuit, un amigo, justo el día antes de fallecer, me dice, mira Pepe, he hablado con el oncólogo y le he dicho, oye, quiero saberlo todo. Y el tío va y me dice, todo, le dice, hostia, todo no. Yo creo que eso define un poco el ejercicio que tiene que hacer el psicólogo para saber, ¿no? Es decir, poder acercarse al ego del otro y no partir del ego propio y ni siquiera del ego de la familia. Claro, verdad que en los programas de formación hay determinadas frases que te indican, que te dicen, que puedes ir formulando al paciente. ¿Quiere usted que le explique? ¿Le gustaría saber algo más? ¿En algún momento quiere que hablemos de otra cosa, de que usted tenga dudas? Y en realidad los pacientes son bastante directos cuando dicen que sí o cuando dicen que no. Pero bueno, también no es tan fácil, pero también es verdad que en ocasiones sí que lo es ver. Sí. Bueno, yo muchas veces cuando decimos es bueno o malo hacerlo de esta manera o tal, digo, sí que es verdad que los porcentajes y los estudios psicosociológicos vienen muy bien para el estudio, para alguna forma, para que luego sepamos que un individuo pues puede tener un 18,8% de probabilidades de ser de los que le gusta que se comunique y del 27% que no. Pero la aplicación de la psicología siempre es individual. Cometemos siempre el error porque nos preguntan, oye, ¿qué es mejor? Pues mira, para el 38% lo mejor es esto y para el 27% tal, pero para esta persona en cuestión y la aplicación de la psicología siempre es individual. Entonces, al final es este individuo con quien estoy trabajando porque está muriendo, porque está trabajando y hay que potenciar, por lo que sea. Al final, recojo toda mi ciencia del comportamiento, pero la voy a aplicar en esta persona. Por eso lo que decía Pep al principio de protocolizar, protocolizar sí, pero al final la aplicación de la psicología siempre es individual. Hemos de ser capaces, al final esta persona necesita esto, y me equivocaré evidentemente porque no es una ciencia exacta, pero me sirven los porcentajes, pero me sirven al final para la aplicación individual. Claro. Solo un comentario, porque me viene muy a colación del tema. Me venía una frase que escuché hace poco de Einstein que decía, no todo lo que contado cuenta, ni todo lo que cuenta puede ser contado, ¿no? Puede ser. Pero es verdad que nos tiene que servir como guía, ¿no? Porque en el fondo, si no, al final apelaríamos siempre a una personalización poco extrapolable para otros y sería un saber tan idiosincrásico de cada psicólogo que aportaría poco valor, ¿no? Pero entiendo un poco por dónde seguramente vas y a lo mejor hay algunos datos que nos ayudan, ¿no? Por ejemplo, el 70% de los pacientes con cáncer avanzado son conscientes de que pueden morir. O sea, no estamos hablando de personas que están absolutamente ciegas a lo que les pasa. Y de ese 70%, pues hay mucha gente que, creo que sería que también un 75% de ese 70% les gustaría poder hablar con su familia y con los profesionales sobre su situación de final de vida. O sea que en el fondo sí que tenemos un panorama de gente que quiere hablar,
pero que tienen problemas para hacerlo, pero problemas muy evidentes, de malestar, de dificultad, de miedo a hacer daño al otro, de muchos elementos que ahí es donde los psicólogos nos manejamos o deberíamos manejarnos especialmente bien, ¿no? Entonces, creo que nos van bien saber estos datos, no para ponerlos encima y pautarlos en las relaciones que tenemos, pero sí como guía para decir, no acomodarnos y decir, bueno, si porque esto lo he visto mucho, también este paciente está defendiéndose, está evitando, mejor no lo toquemos. Y claro, entonces no tocaríamos nada, pero tenemos que hacer algo para poder tentar esa evitación o tentar esa negación y saber tocarlo, que si le tengo que echar para atrás me echo, pero si no, nosotros no estaríamos haciendo también nuestro papel. Y ahí es donde quizá el matiz interesante, ¿no? Hombre, el tema, además, me consta que aquí en Cataluña, en el campo de la psico-oncología, estáis como bastante más avanzados, por ejemplo, que en el área que yo me muevo, que es Andalucía Oriental. En Andalucía Oriental, en realidad, cuando llaman al psicólogo en estos casos, es ya cuando el proceso está muy avanzado, es cuando el paciente prácticamente está en agonía y entonces llaman al psicólogo y dice, venga, tú eres el especialista y ahora tú eres el que le va a dar la mala noticia a la persona que está muriendo. Y establece la relación terapéutica y esta dice, bueno, no, ahí no tiene sentido. Teníamos que haber empezado muchísimo tiempo antes porque ahora no sé si es peor el daño que vamos a hacer que el quedarnos sin hacer ninguna intervención. ¿Dónde voy yo ahora que ni me conoce ni sabe quién soy? A decirle que te quedan 24 horas de vida y que despídete o vamos a hacer una terapia aquí emocional, te va a ir. Es que, y bueno, estamos intentando hacer mejoras, que tenemos que hacer muchísimas, porque de verdad que es un campo muy necesario la intervención nuestra. Buenos días, pues yo estaba pensando un poquito como Nieves, ¿no? Que nuestra intervención tenía que ser previa, pero muy previamente. Estaba pensando que igual que existen testamentos para temas de bienes, que últimamente también se habla de testamentos para el tema de lo que vamos generando online, pues igual podía haber testamentos de alguna forma de qué es lo que queremos que hagan con nosotros en el momento que tengamos algún tipo de enfermedad. Si queremos que se nos existe el testamento vital. Exactamente, pero voluntades anticipadas. Sí. Pero entiendo que eso es algo que hay que fomentar mucho. Sí, es verdad. Sí, totalmente. Creo que había... Bueno, buenos días. Yo al escucharos me estaba preguntando algo una reflexión que os quiero transmitir. Es esta conspiración de silencio de la que hablaba Cristian, en realidad a favor de quién puede ir. Porque está claro que hay pacientes que niegan, pero puede haber pacientes que no del todo, como decía Pep Vilajoana. Pero yo me pregunto, ¿en qué medida esta conspiración de silencio puede jugar a favor del propio familiar que no quiere enfrentarse al diálogo con aquel que va a marchar? Justamente va por ahí la verdad. Sí, de hecho la intervención en conspiración de silencio, que digo, en este post la tenemos así como, no pautada, pero sí guiada, la mayoría de veces, y además es así como el psicólogo empieza a hablar con las familias que están fomentando una conspiración del silencio, que básicamente, y muy gráfico, es las que te dicen, se ponen detrás del paciente que no sabe nada, antes de entrar a la salita ya te dicen, oye, no le digas que no sabe nada. Bueno, entonces, cuando ya te ponen en esta situación, ya sabes que quien está jugando el papel de conspirar es los familiares. ¿Cuál es la razón por la que los familiares quisieran que su familiar no supiera? Pues la que os he dicho de los estudios de morir en paz. Básicamente es amor lo que hay detrás, es un amor la base, el motivo, pero la motivación sí que tiene que ver muchas veces con no enfrentar el propio dolor y la propia dificultad de tener que ver a otro sufrir y de tener que ayudar a alguien en una situación así. Y eso es lo que sale en una intervención con el psicólogo. El primero, reconocimiento del valor que hay detrás de querer proteger a un ser querido, que es un valor que hay que poner encima, y luego también explorar qué elementos hacen que podrían hacer que esa situación a ellos les pudiera generar consecuencias negativas también. ¿Qué harían ellos si fuera una situación inversa? También es bueno traer a la cabeza elementos de esa persona que no son tan vulnerables, porque normalmente cuando ven a esa persona en una situación tan vulnerable solo están viendo a la víctima de ese hecho, pero no la biografía de esa persona, lo que esa persona ha sido capaz de llevar en otras situaciones. Cuando la ven de una forma más integral, también se dan cuenta que la han visto en momentos muy difíciles y la han visto salir. O sea, lo que hace el psicólogo es tratar de que esa situación no les embeba
y les haga paralizarse, sino que vayan ampliando, ¿no? Y al final colaborando también, ¿no? Porque lo que decimos muchas veces nosotros, que el problema no es hablar del tema, el problema es el tema, el problema no es... Y en este sentido la información, el informar a alguien no es el fin último. O sea, lo importante no es que él tenga la información, es un medio para generar bienestar la información. Y que nosotros no vamos a dar información a su familiar para hacerle daño, vamos a hacerlo para tratar de generar el mayor bienestar o menor malestar, que maleficencia y no beneficencia. Bueno, ya me entendéis, ¿no? Beneficencia y no maleficencia, ¿no? Y en este sentido generalmente van bastante bien, pero hay gente que no, que realmente no tiene un valor en que su familiar esté informado por muchas razones, porque es muy vulnerable, porque yo le he visto llevarlo muy mal, porque se deprimió en el pasado, hay muchas razones, ¿no? Es que efectivamente en la mayor parte de los casos esta situación de conspiración del silencio tiene efectos negativos en los tres agentes básicos de este proceso de intervención. En primer lugar, en el propio paciente, que como decíamos puede quedarse aislado, tener esa angustia de no poder compartir sus propios temores, sus propios miedos, sus propios conflictos, etcétera, etcétera. Por otra parte está la familia, que demostrado está que cuando no hay una despedida, lo que hay es un mayor riesgo de desarrollar un duelo complicado. Eso es un dato que prácticamente está casi al 90 y tantos % comprobado. Y luego el propio profesional, si se habla con los profesionales, los médicos, los auxiliares, los enfermeros, lo que dicen es que temen entrar en esa habitación porque en muchos momentos el paciente los coge, le dice, mira, dime la verdad, ¿qué es lo que me está pasando? Entonces, para evitar eso, ¿qué hacen? En lugar de estar acompañando al paciente durante más tiempo, hacen lo mínimo, o evitan mirarlo a los ojos, etcétera, etcétera, y eso luego va asociado también a un malestar en su propia actuación profesional. Entonces, es verdad lo que decía Cristian, no todos los pacientes quieren saber, pero hay muchos que sí, y entonces darle esa posibilidad sería favorecer pues a todos los protagonistas de esta situación. Hola, buenos días y muchas gracias por estas últimas intervenciones también, que me parece que enriquecen mucho lo que estábamos hablando. Perdón. De una manera quizás un poco trivial, yo siempre había pensado que uno tiene un dilema cuando no puede tener un problema, ¿no? Un dilema, si tuviéramos un problema, los problemas suelen tener soluciones. Los dilemas son, infortunadamente, aquellas situaciones en las cuales tenemos dos soluciones y ninguna es buena. Vuestras aportaciones de ahora mismo, de hecho, yo creo que han problematizado el problema inicial, porque los psicólogos lo han problematizado en el sentido de avanzarlo hacia una solución. Quedarnos en un dilema con como el Trampa 22, con dos soluciones malas, pues estamos peor que antes. Para eso considerémoslo una tragedia y ya está. Cuando lo consideramos un problema es que a lo mejor se nos ocurre algo. Porque los psicólogos no somos encuestadores. Los psicólogos, además de hacer estadísticas, leemos entre líneas, escuchamos con el tercer oído, ¿no? Y esto, yo creo que en este sentido abogo por la intervención de un compañero anterior, en el sentido de que esta es la verdadera práctica de psicólogo y esto es lo que acabáis de decir vosotros ahora. Pues muchas gracias. Sí, desde el chat, del streaming, Laura os pregunta que el psicólogo pregunte al paciente, ¿no supondría también vulnerar los derechos de la familia, que no quiere que se diga nada? ¿No podría buscarse algún problema? ¿Y cómo exactamente podría abordar el tema de hablar con el paciente? Me refiero, si ya ven que el psicólogo les pregunta, ¿qué quieres saber? ¿Y hasta dónde? ¿El paciente podría pensar que algo malo está pasando? Aunque se diga exactamente, ¿pasa esto? Posiblemente al paciente se huela lo peor. Sí. No, o sea, que un psicólogo vaya a hablar con un paciente, en principio no tiene que pedir permiso a la familia, porque es una persona mayor de edad y está en un hospital y ha habido una petición de otro profesional que ve que necesitas intervenir ahí. Es como si cada vez que envían a un profesional sanitario tendría que preguntar a la familia si puede entrar, ¿no? Otra cosa es que él no quiera vernos y entonces eso ya sí que mandaría, ¿no? Pero en cuanto a la pregunta que dice, que sí que es verdad que hay preguntas hechas en protocolos, sobre todo cómo dar malas noticias para médicos, sobre todo en final de vida como esta, hasta dónde quieres saber y demás, que sí que es verdad que ya pueden inducir a pensar a la gente
que puede ir algo mal, pero es que incluso que vaya el psicólogo ya induce a mucha gente que las cosas puedan ir mal. Esto también nos ha pasado. Hay veces que nos envían a nosotros dicen, ¿sabes? Ya, si te envían al psicólogo, ya antes era el cura, ¿no? Y ahora me envían al psicólogo, este va a ser... Es que, claro, pero al final es esa decisión difícil, pero que cuando las quieres hacer... A mí me pasa con estos protocolos que pretenden ser también muy éticos y muy esto, que a la práctica a veces pues chirrían un poco en el caso, ¿no? Porque si hay alguien que tú ya notas que tiene conocimiento de la situación, pero que está muy ambivalente, que no le estás hablando le preguntas sobre cómo cree que va la enfermedad, lo que sabe de ella, te desvía la mirada, carraspea, ya no quiere estar manteniendo contacto contigo, pues a lo mejor preguntarle hasta dónde quiere saber es exagerado, porque ya ves que no está ni siquiera queriendo acompasarte en una conversación mucho más trivial, ¿no? Por eso que esos son elementos clínicos, elementos de experiencia que son los que te van a ayudar a decidir. No te va a ayudar a decidir el tener la respuesta última sobre si quiere o no saber más. Pero es verdad que cuando se hacen estos protocolos, pues esa parte más clínica es muy difícil de ponerla en palabras, sobre todo para profesionales que no están acostumbrados a... Algunos sí, pero personalmente son muy diestros y muy hábiles, pero cuando no lo son, en los protocolos cuesta. No le vas a decir a alguien, sí carraspea, porque esto me pasó a mí una vez. Estaba dando un curso de malas noticias y había un alumno muy aplicado, pero muy aplicado, era un médico así muy aplicado, y yo le decía, mira, cuando entres en contacto con el paciente, mírale a los ojos y tal, trata de ser como que contacta con él, ¿no? Y entonces, claro, él le hacía las preguntas mirándole de una manera que era casi amenazante, se quedaba así y le decía, ¿hasta dónde quieres saber? Entonces, claro, era como decir, oye, relájate, ponte tranquilo, pero claro, esa parte es muy difícil de transmitir, ¿no? Entonces, lo que hay con role-playing, con buenos ejemplos, y luego hay gente que tiene una capacidad enorme para hacer estas cosas y otras personas, pues realmente no son tan hábiles, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con lo que comenta, quizá añadir algo más. A nivel legal, efectivamente, no se va a meter en ninguna complicación, es al revés. Es decir, el familiar, el paciente el que tiene el derecho a saber, a conocer, pero sí es cierto que el problema que puede haber es que la familia se enfade. Entonces, hay que estar también en eso, es decir, la familia está en una situación también de mucho estrés, mucha vulnerabilidad, y cuando ocurra estas cosas y venga la familia con enfado, con hostilidad, uno tiene que entender que tiene que recibir esa hostilidad desde el punto de vista no como un ataque personal, sino como aceptar en principio esa explosión, esa necesidad de liberar inicialmente unas emociones excesivamente complejas, y cuando salgan esas emociones iniciales, pues hacerle entender, hablar, dialogar y decir y transmitir la idea de que el paciente es el protagonista y nosotros estamos allí acompañando y ayudando. Hola, buenos días. A mí me interesa mucho, justamente después de lo que acabas de comentar, ese acompañamiento desde el respeto y también desde el mismo profesional, cómo previamente se ha preparado para poder llevar a cabo este acompañamiento. Porque claro, si yo tengo una resistencia hacia el dolor del paciente o mi propio miedo frente a la muerte, ¿cómo desde ahí voy a poder acompañar a una persona que está viviendo un duelo que es la propia vida, ¿no? Se supone que antes de trabajar en estos casos tenemos que haber trabajado con nuestros propios miedos y nuestros propios duelos. Voy a contar algo a nivel personal. Yo cuando empecé a trabajar en duelo, precisamente acababa de tener pues, una pérdida importante. Entonces un compañero me dijo, pues ¿por qué no te vienes y trabajas conmigo en duelo? Y digo, hay que ver qué mala sombra tiene, que ahora que yo estoy tan mal, pues justamente no me apetece trabajar en este tema. Fue justamente lo contrario. Me ayudó muchísimo y ahora mi tema estrella, con el que más cómoda me siento, es trabajando en duelo. Pero sí, previamente eso me supuso que yo tuve que trabajarme muchísimo mis propias ansiedades, temores, etcétera, etcétera. No sé si coincidís. Una pregunta, ¿hay formación especializada? Sí, mira, iba a hablar de este tema. Y del colegio, y que lo ofrece... Perfecto. Sí. De hecho, en el ámbito publicidad. Publicidad subliminal. Sí. En el ámbito sería ayuda al profesional de la ayuda, además hay bastantes libros ya cada vez más y bastantes cursos que básicamente comprenden como 3 áreas, ¿no? Regulación emocional del profesional, también tiene toda la parte de intervención en crisis y muchas veces también
la parte de cómo se gestionarían, bueno, incluso el desgaste del profesional, ¿no? Toda la parte que tiene que ver con la fatiga por compasión, síndromes de desgaste profesional, el burnout lo conocemos, pero hay uno que cada vez se habla más, que afecta especialmente al personal de enfermería. Esa personal que tiene una presencia muy constante y un perfil profesional donde las emociones que está sintiendo quedan muy habitualmente truncadas porque no las pueden expresar. El psicólogo también nos pasa, pero es muy acotado, en visitas muy cortas, pero en enfermería es muy largas. Entonces, en este tipo de profesionales sí que se hacen en grupos de muchos tipos, ¿no? Desde algunos donde se supervisa esa sintonía empática, cómo se regula, cómo darse cuenta que la empatía siempre es un arte también, pero se puede entrenar. Hay gente que cada vez hay más cursos sobre esto, sobre cómo regular ese límite de la interacción, cómo te lo llevas a casa o no te lo llevas, qué rituales haces de limitar tu campo personal y profesional. Hay bastantes elementos que, pero claro, son muy personales. Luego se hacen supervisiones de la persona, o sea, la persona bajo el rol del terapeuta. Entonces hay elementos de trabajo, no solo de supervisión del caso, sino de tu propia supervisión. Sí, no están reglados en general. En los hospitales no lo tenemos dentro del... De hecho, yo lo he visto más en organizaciones no gubernamentales como Médicos Sin Fronteras, donde yo he participado, que tienen personal dedicado a eso. Pero en los hospitales públicos, por ejemplo, te lo tienes que pedir tú, trabajar, y normalmente es en formato cursos, no en formato continuado de supervisión de equipos y demás. Aunque sí, es muy variopinto sí. esto, en muchos sitios sí que hay. Nosotros hemos llevado algún grupo de médicos por una parte y de enfermería por otra, de los que atienden fundamentalmente en urgencias. Y es cierto que lo que comentan es que lo primero que no hay, probablemente en la mayor parte de las universidades, una formación específica en regulación emocional, en autorregulación emocional, y por otra parte lo necesario que es de vez en cuando tener estos espacios donde poder expresar sobre todo pues los dilemas que han tenido interviniendo con respecto a pacientes complejos, como son los pacientes que luego mueren, y la necesidad de hacerlo, ¿no? Entonces, es muy recompensante estos grupos de trabajo por lo mismo, porque lo que él decía, no te lo puedes llevar a casa, no lo puedes comentar en otro contexto que no sea en un contexto de otros compañeros que hayan podido pasar por esta situación y al mismo tiempo que sea coordinado por un profesional que sepa llevarlo, es decir, que tenga también formación en ello. Hola. ¿Sí? Me parece muy interesante la mesa. Soy periodista y estudiante de psicología. Y yo aquí lo que veo es que hay una vulneración del principio de autonomía del paciente y hay una mezcla con el derecho a ser informado. De hecho, aquí se ha hablado de lo que es la ley del paciente. Entonces, me gustaría que, a ver, en principio, el comunicador es el médico, ¿no? En primera instancia, el momento de la primera comunicación tendría que ser el punto inicial donde, no al final, cuando el señor está o la señora está en agonía, es el punto inicial donde se establezcan las bases de cómo se va a comunicar a qué y no es la familia. Normalmente, ¿qué pasa? Que se reúne la familia, se dice, pues mira, tu padre tiene un cáncer nivel 3 y se va a morir en 6 meses. Pero esto yo creo que el fallo está en el protocolo, porque es yo que me voy a morir, que me lo van a tener que decir primero. Entonces, la familia decide que no se comunique. Entonces, aquí hay como un lío de educar al comunicador, que es el médico, y de la participación de los profesionales de la psicología en ese proceso de comunicación, que no siempre es el mismo, porque si tú tienes un cáncer de fase 1, no es lo mismo que un cáncer de fase 2, que no uno terminal. Con lo cual, los tiempos que se barajan a la hora de informar y de asesorar y de acompañar psicológicamente al paciente son diferentes. Yo lo que creo que es que, o me da la impresión, y si los que tengáis experiencia en clínica oncológica, que los psicólogos llegamos como al final, como para, o estáis dentro de
el cuadro que estudia la persona? ¿Cómo organizáis estos protocolos? Porque quizá como hemos ido directamente a los problemas y a los dilemas, hemos dado la sensación de que es así lo habitual, ¿no? Lo habitual es que se informa al paciente, y es la obligación de informar al paciente, o sea, no es que primero se informa a la familia y luego al paciente. Eso es muy raras veces se hace así y mal hecho, ¿no? El que se informa siempre primero y desde el principio es al paciente. Otra cosa es que después la familia puede pedir una sesión y el paciente accede, entonces se puede ir a dar información a la familia. Sobre todo, esto a veces se concede en todos los casos que lo piden y sobre todo cuando hay un paciente muy vulnerable y que hay dudas sobre que pueda tener la capacidad de poder decidir y demás. Pero la norma es que se informa al paciente siempre y normalmente no se le informa de un pronóstico de vida determinado, sino lo piden directamente. Se les informa de gravedad y de hasta dónde quieren saber. No se les va dando informaciones, aunque siempre tendrás un caso que le han dicho a alguien, porque esto todos lo tenemos, ¿eh? Esto es como se trabaja en el centro donde yo estoy. Nosotros participamos desde el diagnóstico hasta el final de la vida, el psicólogo. O sea, nos pueden pedir nuestra participación desde el primer día del diagnóstico, incluso en personas no diagnosticadas con que tienen algún tumor hereditario y aún no, lo que van a hacer es un control de esa vulnerabilidad hereditaria de tener un cáncer, también participamos los psicólogos. O sea que no estamos al final cuando ya está, en el caso a lo mejor de algunas comunidades, aquí la psicooncología en Cataluña está infradotada, como todo lo que tiene que ver con el tratamiento psicológico, pero comparativamente con otros sitios tiene más tradición y tiene más participación, ¿eh? Pero también yo hablo del centro donde trabajo, que quizás es un poco excepción, ¿no? Sí, vuelvo a insistir en que efectivamente, por lo que yo conozco y por los compañeros con los que nos coordinamos, Cataluña está muy avanzada en ese sentido. Entonces, en Andalucía, por lo menos lo que yo sé es que el psicólogo tiene cabida, pero tiene cabida prácticamente al final, y entonces pues la situación es mucho menos favorable de lo que debiera. Estamos trabajando en que esto no sea así, en ampliar la cobertura, tanto del paciente como de la familia, pero existen pocos profesionales específicamente que trabajen dentro del hospital a ese nivel y, en todo caso, asociaciones como la Asociación contra el Cáncer, y por tanto quedarían fuera muchos otros enfermos crónicos ya también en situación de fin de vida que no van a recibir esa intervención, etcétera, etcétera. Igual que también tengo que decir, en honor a la verdad, que a nivel del documento de últimas voluntades, Andalucía sí es pionera, pero bueno, hay unas cosas en las que vamos un poquito mejor, pero hay otras en las que no. Todo esto, efectivamente, es cierto que cada vez más la comunicación directa al familiar, o sea, directa y la primera comunicación al paciente es la norma más que la excepción, pero también es cierto que en ocasiones vienen las familias directamente antes de que se hagan incluso las pruebas diagnósticas diciendo vosotros primero habláis con nosotros somos los que tenemos que saber y ya entonces filtramos la información y demás. Y es en estos casos en los que probablemente, ¿verdad?, los que estamos incidiendo, viendo las consecuencias o viendo cuáles son los efectos de esa conspiración del silencio. Es una sobreprotección intentando evitar un sufrimiento, y lo que hacemos es probablemente aumentarlo. Igual que cuando quizá a los niños no se les quiere involucrar en procesos también de fin de vida, de sus familiares, de su padre, su madre, su abuelo, se le oculta porque aparentemente el sufrimiento de un niño tiene que ser evitable, pero mire usted que la vida tiene, bien lo sabemos todos, ¿verdad?, parte de sufrimiento y parte de no sufrimiento, y eso es lo que nos enriquece y lo que nos hace ser como somos. Entonces, yo vengo a poner un poco de problema, porque estamos en cuestiones técnicas y todos muy éticos y muy empáticos y muy lógicos. Y estaba uniendo dos cosas. Una, la primera, la que ha expresado Cristian muy bien, ha empezado hablando de dilemas y de cómo lo resolvemos. Y segunda, un debate que compartimos ayer los miembros de la Comisión Deontológica Estatal, que antes no se ha dicho en la presentación, pero que está en pleno, estamos todos, vamos, los que formamos esa comisión hoy aquí. Y estuvimos debatiendo estrechamente sobre la responsabilidad del psicólogo. Sí. ¿De acuerdo? ¿Os acordáis? Vale, entonces, al hilo de esto, ese dilema, esos dilemas que planteabas, has planteado uno y creo que al segundo no hemos llegado. Sí, el primero, yo estaba pensando, si nos llegase a la comisión una queja
respecto a cómo ese profesional ha resuelto ese dilema. Entonces me he ido a mirar nuestro código, el catalán, que ya sabéis que tenemos un código diferente, y he pensado, ¿alguna familia en desacuerdo con la decisión podría formular esa queja y podría estar diciendo que estáis vulnerando 3, 4 artículos, he encontrado así a voz de pronto? Y he pensado el debate que eso llevaría, que obviamente, probablemente, el profesional lo ha hecho bien y lo va a poder justificar, ¿de acuerdo? Pero la norma no siempre clarifica estas situaciones porque la realidad humana es mucho más amplia, ¿no? Yo no sé si creéis que una solución sería hacer guías de buenas prácticas, ¿cómo podemos ayudar a esos profesionales que se encuentren en esta situación y también a las comisiones a cómo resolver esta situación? Porque no sería fácil, A nosotros nos llegó un caso, a la comisión precisamente de esta misma temática. Pero rápidamente se archivó. Aquí el profesional no hubo, es que vamos, totalmente el profesional lo hizo con un mimo y un cuidado que no había lugar a mala praxis ni tuvimos ni siquiera la necesidad de pensar que era un dilema. Lo había hecho bien, siguiendo tanto la normativa como el propio código deontológico, pero que efectivamente puede ocurrir en otras ocasiones que no, que a lo mejor haya dado más información de lo que supuestamente, claro. Voy a llevaros un poco más al límite, porque además es el ámbito en el que trabajo. Yo me estaba preguntando todo el rato, ¿y cuando quien está muriendo es un niño? Pues no ya como familiar que va a sufrir la pérdida sino es el niño el que está enfermo, es el niño el que según la convención tiene derecho a esa información y esto queda muy claro. ¿Qué ocurre? La experiencia que yo tengo menos, seguro que Cristian, pero la experiencia que yo tengo es que los niños son totalmente directos preguntando. Y en ese caso es verdad que hay que trabajar previamente también con los padres bastante y escucharlos y reflexionar sobre cómo hacerle a los padres que ellos mismos consideren qué es lo más favorable para su hijo. No sé si habéis visto, hay un documental de estos de la 2, de estos que son muy interesantes, que precisamente va sobre padres que han perdido a hijos, el duelo que han desarrollado. Y todos coinciden en una cosa, que si pudiesen volver atrás, los que no se despidieron, los que no dieron posibilidad de hacer la despedida por el temor a que el niño sufriera, sabiendo que iba a morir, cambiarían eso. Es una reflexión que probablemente no en todos los casos sea al 100% válida, pero sí nos hace mucho que pensar, ¿no? Entonces, nosotros hemos hecho trabajos con padres y, por ejemplo, también es cierto que cuando, por ejemplo, es una muerte ya anunciada, donde el niño ya se le va a hacer la sedación y demás, los padres se quejan algunas madres que, si bien es verdad que estaban presentes, fueron asimismo medicadas para que la emocionalidad no fuese tan intensa, y ellas dicen que también si volvieran atrás eso no lo harían nunca más, es decir, que quieren vivir esa experiencia con toda su intensidad porque es un momento muy importante en sus vidas. Pero sí, yo a nivel de los códigos deontológicos, la parte de conspiración del silencio, aunque siempre podría haber polémica, porque la verdad es que como no solemos ser nosotros los que avanzamos esa información, lo suele hacer el médico, el problema estaría si lo hiciéramos o si induciéramos a pensar a las personas en algo que ellos pensaran que se han dado por informados, aunque nosotros lo hubiéramos hecho de otra manera. Claro, sería lo contrario. Entonces, ahí creo que sería difícil poder demostrar, porque claro, a no ser que hubiera algún documento, una sanción lo veo más difícil, ¿no? Yo con niños, en el fondo, a nivel, creo, ético, deontológico, es muy parecido, porque tienen el derecho a ser informados, lo único que cambia es pues, todo lo que nos podemos imaginar, que ha explicado muy bien mi compañera de mesa, ¿no? Yo, si no os parece, el tema que a mí me produce muchas dificultades no es un caso que lleve yo, es un caso que comentaba antes de suicidio al final de la vida, que no se llegó a suicidar, pero que fue un caso que además llevó mi compañero, que ha escrito un artículo sobre él, que fue a la comisión ética del hospital y que curiosamente no sabíamos que avaló todo lo que hicimos, ¿no? Y explican por qué lo avalan, que eso tiene interés. Pero a pesar de eso, el profesional se quedó con muchísimas dudas
y con muchísimas preguntas de haberlo, no sé si de haberlo hecho bien, pero si éticamente había hecho otras cosas que no estaban bien. Y hizo unas preguntas, y yo si queréis os explico solo un poquito el caso porque puede valer la pena. Lo he resumido mucho, es un caso que está en la revista Psico-Oncología, y como os decía, se llama Ideación autolítica al final de la vida en pacientes oncológicos paliativos a propósito de un caso, y el autor principal es Jorge Mate, que es mi compañero. Él dice, varón de 56 años, nos ponemos así un poco médico, que no sé si queda demasiado bien, pero bueno, varón de 56 años, diagnosticado un tumor de vías biliares en progresión con diseminación peritoneal. Básicamente alguien que está bastante fastidiado, ¿eh? Ha recibido varios tratamientos oncológicos y se le conoce tras un ingreso en la unidad de cuidados paliativos porque tiene un dolor epigástrico, náuseas y vómitos. Manifiesta un ánimo deprimido, a veces lo medimos con las EVAs, estas de 0 a 10, 8/10, e ideas autolíticas, y niega ansiedad. Está informado de su diagnóstico y su pronóstico. Soltero, tiene 5 hermanos con los que tiene una relación cordial pero distante. Exploración psico-oncológica cuadra con un episodio depresivo. Y además él habla muchas veces de que esto se acabe pronto, pérdida de sentido de la vida, desesperanza, esto no va a mejorar, ideación de muerte, básicamente todo muy centrado en lo inaceptable de sus condiciones físicas y su ausencia de futuro, o sea, no va a ir a mejor. Pese a esta ideación autolítica recurrente, y tiene un plan, dice que ha pensado en una muerte dulce, no la especifica, pero habla sobre todo de fármacos o cosas que sabe que si tomara podría morir. En el ingreso dice que no se quitará la vida, porque no lo ve, como que no lo ve bien, ¿no?, hacerlo en el centro, pero nos habla de que su padre se suicidó hacía 15 años y él ahora en este momento entra en el ingreso y empieza a hacer tratamiento con psicólogo y con psiquiatra, ¿vale? Y hay una buena adherencia, pero siempre persiste esta idea de que quiere acabar con su vida, que esto no lo ve tolerable, ¿vale? Después se le da de alta, vuelve a reingresar y cuando en este segundo reingreso pide la alta voluntaria, dice que se quiere ir a casa y la pide confesando que quiere ir a su casa para acabar con su vida, a pesar de que a nivel de la enfermedad y de este teórico episodio depresivo estaba mejor, realmente no cumplía criterios. Es difícil a veces de episodio depresivo al final de la vida porque los síntomas somáticos, así más de sueño, cansancio, todo esto lo genera la propia enfermedad. Se utilizan unos criterios sustitutivos que son más cognitivos, más experienciales para hablar de episodio depresivo, pero en ese momento no lo cumplía, ¿vale? No hay alteraciones de la conciencia, no hay deterioro cognitivo y entonces, claro, él se quiere ir a casa, pide de voluntaria, está en sus perfectas condiciones mentales y ¿qué hay que hacer? Pues hay que llamar al juez para que decida si se le puede dar un alta voluntaria, porque si no la otra, si creemos que hay algún indicio de que pueda quitarse la vida por algún trastorno, tendría que ingresarlo en psiquiatría. Imaginaros un paciente paliativo en una unidad de psiquiatría, que tampoco es el lugar idóneo, ¿vale? Entonces viene el juez y dice que se le puede dar el alta voluntaria porque está en sus perfectas condiciones. Bueno, primero el psiquiatra dice que lo que le pasa es que está en una situación vivencial de final de vida, que es la que le lleva a pensar así, que no hay nada de salud mental que lo justifique, y se le da de alta, se habla con su familia, se le avisa del riesgo suicida y se va para casa. El caso es que el hombre, cuando vuelve a ingresar, porque vuelve a encontrarse mal, está cabreado como una mona con el psicólogo, ¿vale?, con el que había hecho una buena adherencia. Porque dice, le has dicho a mi familia que me voy, lo que te he dicho, le has dicho al psiquiatra lo que te he dicho, has roto la confidencialidad, ¿vale? Dentro del marco deontológico que tocaba, porque son los márgenes de un bien mayor, ¿no?, que es la vida del paciente, lo que hemos protegido, ¿no? El caso es que al final pues se produce, os voy a la parte final y luego si queréis debatimos un poco porque él tiene varias preguntas que yo os echaré y que realmente son complicadas, ¿eh? Él vuelve que no puede con más sufrimiento, no solo es físico, cuánto de aguantar más, se pacta entonces disminuir la conciencia del paciente, que es lo que se llama la sedación paliativa. Aquí hay muchas diferencias entre lo que es una sedación paliativa, la eutanasia y el suicidio asistido, ¿vale? Si luego queréis hago alguna matización, pero por no ponerme muy... El caso es que la sedación paliativa, el objetivo no es quitar la vida, sino reducir la conciencia, porque hay unos síntomas refractarios que no se pueden controlar y que generan mucho sufrimiento, pues el dolor, disnea o incluso un criterio de síntomas refractarios, la angustia vital, que es el no puedo soportarlo, estoy realmente mal. A él se le dan por varios de estos síntomas, dolor y también por esta angustia vital, y a los 12, se le hace esta disminución de la conciencia, luego se vuelve se le hace con propofol, que es una sustancia que produce esta sedación. A los 12 días vuelve a mostrar más angustia vital, niveles muy severos, se pacta con la familia una sedación más profunda,
Va bajando lo que se llaman los Ramsay, que son los niveles de conciencia, y en esta segunda vez que se hace esta sedación profunda ya fallece, ¿vale? Entonces, mi compañero envía el caso, una vez ha fallecido, al comité de ética. El comité de ética lo ha hecho perfecto, y luego si queréis os diré por qué ve que lo ha hecho perfecto, pero él al final hace varias preguntas, y os digo algunas, ¿vale? Ya con esto yo me callo y... Él dice, ¿existe obligación de notificar a psiquiatría para descartar la presencia de un trastorno psicótico? Porque claro, cuando había que enviarlo a casa tenían que descartar que estuviera en sus cabales, ¿no? Vulnerando de esta manera el principio de confidencialidad y autonomía del paciente. Podía haber dicho el psicólogo clínico ya directamente, pero el juez le pidió que fuera del psiquiatra a verlo, bueno, como si eso hiciera falta, ¿no? ¿Existe obligación de informar a la familia del paciente, a pesar de la negativa del mismo, que informemos de su intención autolítica al alta? Si el juez te ha dicho que estás en tus cabales, ¿tenemos que informar a la familia? Claro. En principio, o sea, claro, pero hay riesgo autolítico, tenemos que informarla, pero bueno, a la comisión voy dándole preguntas, ¿no? Otra, ¿qué responsabilidad tiene el personal sanitario y la institución sanitaria ante los posibles daños a terceros, o sea, psicológicos y físicos, que pudiera causar el acto de suicidio? O sea, si se suicida en el hospital, esto lo hicimos más o menos una consulta, pero ¿qué responsabilidad tenemos respecto al daño a familiares, a terceros? Bueno, ¿qué responsabilidad contrae el personal sanitario y la institución sanitaria en el caso de que la muerte suceda en el hospital? Bueno, esto es lo mismo. ¿Se incurriría en posible delito de omisión de cuidados al paciente versus suicidio en el domicilio? ¿Hay diferencias en la responsabilidad si el paciente se suicida en domicilio que si se suicida en el hospital de cara a omisión de... Bueno. ¿Cómo habría que proceder si el paciente no tiene cuidador efectivo o la familia renuncia a sus cuidados, acompañamiento al alta por temor al acto suicida? Si no teníamos a nadie, que como... Bueno, y aquí yo no sé si sigo ya, pero hay dos más, pero vaya. Bueno, que también a nivel deontológico empezaríamos yendo hacia atrás. En el contacto del psicólogo con este paciente, ¿qué se habla acerca de la confidencialidad de los datos? ¿Qué se habla acerca de por qué se puede romper dicha confidencialidad? ¿Hay acuerdo entre ellos en que una situación de riesgo no la hay? Sí, eso es lo típico. Yo le dije y él dijo, no, yo creo que se lo comenté. Yo creo que se lo comenté en la primera visita. Bueno, pues... es que has puesto en un dilema, has puesto todos los dilemas una persona juntos. Hiperpulcra, hasta de bioética sabe, pero claro, puede ser que lo viste en un momento en la planta y no la primera vez. En planta a veces creo que este tipo de informaciones sobre los límites de la confidencialidad a veces no se dan igual que cuando es en ambulatorio. Y esto es mi experiencia, porque yo no lo hago, lo tengo como muy metido y no siempre lo haces. Si te viene alguien que está muy angustiado por una cosa, no le empiezas, espera, antes de empezar a hablar, que te voy a decir, o al final, ¿no? Bueno. Mira, aquí yo creo que a nivel deontológico sería mucho más fácil la decisión que a nivel ético. Entonces, sí. Pero muy complejo, porque si a mí me hubiese tocado el caso yo hubiera tenido muchísimas dudas, no a nivel de complicaciones legales ni complicaciones de que me fuesen a denunciar, sino con respecto a si yo considero que estoy haciendo lo que debo de hacer. Entonces, en mi ética interna. No, de hecho, es lo que él más le impactó. Él decía, yo creo que es una decisión racional lo que él quiere, pero claro, yo tengo toda una serie de responsabilidades. Sí. Luego, si queréis, os leo lo que dijo el comité, que es muy interesante, porque dice que lo hizo bien, pero lo hablamos al final. Sí. Hola, buen día. Yo me voy a poner un poco a favor del tema sanitario, porque aparte de estudiar psicología, también estudio enfermería. Y lo primero que puedo decir es que en el tema educacional, o sea, cero. Se toca muy poco el tema del duelo, el tema del final de la vida. Sí. Es muy complejo poder trabajar con este tipo de personas porque realmente no sabes cómo hacerlo. Y es verdad que te centras en temas físicos, en temas confort físico y nada más, ¿no? Y es da mucha impotencia. Yo he trabajado muchísimos años como auxiliar en oncología infantil y adulto. Y bueno, infantil es un mundo aparte, es muy complicado, sí que es cierto. Yo sí que he visto a niños querer morir y los padres no querer, o sea, no dejarlos ir. Es un tema muy complicado, ¿no? Pero sí que rompo un poco la lanza a favor de esto, ¿no? De que es un tema educacional. Primero, que el tema de la muerte es un tema muy complicado, no se toca, no se ve, no se mira hasta que no llega realmente la verdad, ¿no? Y segundo es eso, que el tema, los profesionales lo tenemos muy crudo para poder trabajar en ese ambiente, porque realmente no hay una formación definida de decir,
bueno, vamos a trabajar el duelo, las emociones, nosotros mismos, cómo quitarnos esa presión, llegar a casa y desconectar. Realmente es muy, muy complicado. No hay una formación específica y es una cosa que justamente el otro día hablaba con mi profesora de psicología en la universidad, que por qué se toca tanto el tema psicosocial, pero luego a la hora del duelo y los problemas más conflictivos no sabemos cómo actuar y nos da impotencia realmente, porque quedas como eso, ¿no? El paciente te viene, cuéntame la verdad, la familia, dime la verdad. ¿Tú qué haces en ese aspecto, no? ¿Cómo puedes trabajarlo? Es angustioso realmente, pero es que no se trabaja ya desde el tema educacional, el tema de la carrera. No se toca el tema del duelo solamente cuando haces una asignatura X de gerontología, por ejemplo, y de pasada, aquello de pum, y ya está, ¿no? Y es complicado. Y es un tema que, o sea, la enfermería con el tema del duelo va súper ligado. Es que es imposible soltar una cosa con la otra, porque aunque no sea un oncológico, una persona con un accidente traumático que se va a morir, ¿cómo le cuentas a la persona, a la familia que va a pasar esto, ¿no? ¿Cómo lo enfocas? Bueno, simplemente era opinión, no nada más. Fíjate, sí, en realidad es importantísimo y es cierto que la mayor parte de los programas formativos, de lo que son los títulos, las titulaciones, no hay asignaturas. Y como tú bien dices, por ejemplo, en enfermería, unos profesionales que están totalmente en contacto, que son, como decía Cristian, los que probablemente estén más en contacto con los pacientes y no haya algo en lo que puedan basarse o algo en que tengan una serie de pautas, aunque luego ya sabemos que cada caso es único e individual, pero al menos precisamente eso, conocer que es un tema muy complejo y que uno se va a veces con la duda de si lo ha hecho bien o no lo ha hecho bien. Simplemente el conocer eso ya te da también otra expectativa, otra actitud a la hora de seguir formándote, seguir preguntando, compartiendo con compañeros. Se está intentando, y depende de cada universidad, son generalmente materias optativas, pero si bien es verdad que en enfermería, en medicina, sobre todo si se escoge cuidados paliativos, hay algo más, pero es que en psicología, ¿verdad, Cristian? Si se toca un tema en alguna asignatura porque la persona la haya considerado, pero es que hasta hace poco el duelo era la depresión prácticamente y el final de vida no se tocaba porque no hay los psicólogos, pues únicamente, entonces sí que es cierto que es complejo. Hola, buenos días. Aparte de los dilemas que habéis puesto, la verdad es que yo a medida que voy avanzando me voy angustiando. No sé si vamos a tener que hacer algo aquí. Pero sí que me gustaría aportar un granito de arena. Yo creo que a las personas en general les cuesta a veces salir de su personaje, ¿no? Nos vamos construyendo en la vida y tenemos nuestras angustias y nuestros recursos de afrontamiento. Y ante situaciones como es el final de la vida, pues actuamos según esos personajes. Luego nos hemos de ajustar a la ley, a los derechos y al bienestar. Y nos encontramos con los obstáculos en los pacientes, en los familiares y en la institución. Yo creo que sería muy importante entender que venimos de un paradigma donde la sanidad y el papel de los sanitarios en las instituciones y el del paciente no hace tantos años era una relación muy vertical y muy directiva. Y pasar a una cultura de responsabilidad en la salud, y la muerte final de vida es un problema de salud, en el sentido de que es compartido, creo que nos hace falta todavía una parte de compartir cultura y procesos. Y aquí es donde yo creo que la parte de los psicólogos, un pequeño granito, yo por mi experiencia en el mundo de las emergencias, que a veces, a diferencia del final de vida, que no digo que pueda haber un final abrupto, pero a veces hay tiempo, y a veces en las emergencias no, y has de tomar decisiones muy rápidas. Y yo creo que aquí un gran apoyo, ¿vale?, es el que a veces tenemos las ideas y las cosas claras, pero no explicamos para qué. Esto es como, los niños tienen que leer, y venga a repetirlo en la escuela, y los padres, y al final nadie sabe por qué tienen que leer, ¿vale? En el sentido de que nos vamos a encontrar resistencias, problemas, es un proceso. Yo creo que si hacemos un poquito de psicoeducación, porque fijaros, alguien de la mesa lo ha dicho, cuando una persona pasa por este proceso y ha tenido experiencias previas, ya tiene un aprendizaje de aquello que no haría en el siguiente proceso, ¿vale? Pero claro, no podemos tener experiencias de 7 muertes en final de vida que nos ayuden a entender y cambiar la actitud.
Y entonces ahí es donde está el profesional, que es el que tiene la experiencia, se convierte en un cortes auxiliar con todo el respeto, y por mi experiencia creo que hacer un poco de psicoeducación en este sentido del bienestar, ¿por qué creemos que es importante que esto se haga así? Evidentemente, tú has de pensarlo, has de darle vueltas, yo te acompañaré en el proceso, pero ¿qué utilidad puede tener para ti? ¿Qué ocurre? ¿Qué beneficios puedes obtener para ti y para la familia? ¿Y qué perjuicios vas a tener? Porque salir de un personaje solo lo haré si en mi mente soy capaz de cambiar el personaje rígido en el que estoy. Y para eso necesito información. Y esa información ofrecida es la que a lo mejor me puede ayudar un poco a cambiar y salir, aunque sea doloroso, básicamente. ¿Puedo decir? No. Yo tenía un comentario sobre rápido. O sea, es verdad que siempre se habla de paternalismo sanitario. Es verdad que ha llovido mucho también, pero aún sigue habiendo un paternalismo sanitario, ¿no? Pero una reacción a este paternalismo sanitario también se ha vuelto en lo ético, en una posición de una especie de individualismo, donde dentro de los valores éticos, deontológicos que hay que seguir, el de autonomía del paciente se coloca en el de arriba de todos, ¿no? Es como que ahora el paciente tiene la autonomía del paciente, ¿no? Como si la autorrealización, la autodeterminación del paciente fuera el valor máximo en una decisión compleja, ¿no? Y realmente cuando trabajamos en ámbitos muy complejos te das cuenta que más bien hay otras perspectivas éticas como la autonomía relacional, que creo que cuadra más con nuestro contexto social. Es importante. En este caso, yo como lo comentó mi compañero, yo le dije, ¿sabes por qué creo que hemos acabado como hemos acabado? Y yo creo que lo han hecho fenomenal, ¿eh? Es porque esa familia no está. O sea, tú hablas y tienes 5 hermanos, le han apoyado, pero este hombre, normalmente cuando alguien te dice que quiere quitarse la vida al final, en un proceso final de vida, lo que le frena más, ¿qué es? Mis hijos, mi familia, es tener otros a los que ese acto mío significativamente les iba a reproducir una imagen mía intolerable. Y además el dolor, el no haberlo compartido, o sea, eso es el gran freno para no llevar a cabo un proceso de cualquier tipo de acabar con tu vida. Cuando esta persona decide, vamos en un sentido de autonomismo, de que él decida, de que él haga, de que eso, pues al final acaba topando con la ley, con la deontología y con una actuación profesional pues correcta, bien hecha y que realmente ha respetado al paciente, pero que al final ha topado con su autonomía, ¿no? Entonces yo creo que ese es el gran dilema, porque nosotros generalmente tenemos principios éticos que esta parte relacional, cómo la hacemos jugar sin que pierda el paciente autonomía, ¿no? Y luego ya os comentaré algunas cosas que también el comité abordaba, ¿no? ¿Puedo añadir algo? Sí. Estoy totalmente de acuerdo. El tema de la educación, nosotros tanto que hablamos de psicoeducación y demás, es básica. Y voy a poner un ejemplo que pone bastante de manifiesto que somos quizás los adultos y somos quizás los que ya deberíamos de ser más flexibles en determinadas cosas, no lo somos. Nosotros quisimos hacer un estudio en la provincia de Granada acerca de la concepción de la muerte que tienen los niños en educación primaria. Ya sabéis que para trabajar con niños es muy importante tener los permisos de educación de la Junta de Andalucía, del Ministerio, de la universidad, etcétera, 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 de los colegios, evidentemente, y pensamos que quizá íbamos a tener cierta reticencia en algunos colegios, no voy a decir en cuáles, ¿no? Pero quizá en algunos religiosos, no. Pues no tuvimos problemas en ninguno de los permisos, pero cuando llegamos a la AMPA, fueron los padres y las madres las que no estaban de acuerdo en hacer un estudio acerca de qué opinaban los niños, qué sabían los niños de lo que era la muerte, porque decían que le íbamos a poner en sus cabezas un concepto que le iba a hacer sufrir. Y entonces os tengo que decir que el primer estudio no conseguimos hacerlo en Granada, tuvimos que irnos a la provincia de Málaga, además a Ronda, que hay muchos suicidios, y hay más suicidios que en el resto, no es que haya muchos, pero sí en proporción, porque en estos colegios sí que se recibió la noticia de una manera bastante favorable, porque como había esas muertes inesperadas, esas muertes bruscas, muchos niños tenían dificultades y los padres no sabían cómo contestar. Y ahí fue donde lo hicimos.
Curiosamente, luego en los colegios que nos habían negado la entrada, no lo digo como represalia, pero cuando luego había a lo mejor alguna muerte de algún padre, de algún niño, una madre, un abuelo, sí que nos llamaban para que, pero ya puesto el parche después, ¿no? Para que le dijéramos a los niños lo que era la muerte, que nos preguntaran sus dudas, y decimos, pero ¿qué necesidad hay de hacerlo a posteriori cuando podíamos haber hecho una labor de prevención previa? Y quizás es que hay que trabajar mucho porque parece que hace como en el siglo XX se morían las casas, no sé si recordáis, bueno, la mayoría sois muy jóvenes, ¿no? Pero no había ese ocultamiento que hay ahora y además en medicina, en los profesionales sanitarios, la muerte se considera como un fracaso, ¿no? Es algo como que se tiene que esconder y no es cierto, somos inmortales. Lo único cierto es que nos vamos a morir, entonces la formación de los niños se tiene que incluir también. Llevamos también la consulta en los colegios de si debería de ser considerado como parte de qué asignatura. Entonces los de biología decían que mejoren filosofía, los de filosofía decían mejoren, es decir, como que sí lo veían algo razonable, pero en mi campo no, que lo trabajen otros. Y es verdad, yo creo que, o creemos que son nuestros propios temores, nuestros propios miedos, los que impiden que hablemos abiertamente con los niños y digamos pues lo que sepamos, lo que no sepamos pues... Voy a hacer una pequeña cuña publicitaria, justamente, y además es que insto a que haya una mesa en el futuro respecto al tema de infancia, porque tiene toda una serie de aristas que realmente no podemos tratar aquí. Lo que está comentando la compañera, a finales de año publicaremos una guía en castellano, porque no existe, de ética en investigación con niños. Lo digo porque el tema de los consentimientos de los padres no siempre hay que pedirlos y sabemos que todo el mundo cree que sí, pero incluso la propia OMS insta a que cuando el tema interesa a los niños tienen derecho a participar en todos los estudios que propongamos, independientemente de lo que digan los padres. Esto en comisión deontológica tiene que ser complejo, porque hay artículos a favor y artículos en contra. Entonces, realmente lo que vamos a hacer a finales de año en Barcelona es presentarlo. Y bueno, ya haremos publicidad sobre el tema en el colegio oficial, porque realmente creemos que es algo que tiene que saberse, ¿no? Cómo hacer investigación con niños y hasta qué punto los padres tienen ese poder de decidir si el niño va o no a participar, ¿no? No es una cuestión legal, entonces estamos muy equivocados en esto, la ley no dice nada de esto, es una cuestión ética y es una cuestión de planteamiento deontológico, ¿no? Puede dañar, ¿no? Cómo está hecho el estudio, quién lo hace, cuál es la finalidad. Entonces me parece muy interesante porque la muerte obviamente es uno de los temas que los niños tienen que tener derecho a poder expresarse, ¿no? Entonces, haciendo esta cuña, seguimos. Muchas gracias, doctora Pereda. Estaba yo pensando que cuando se hizo el nuevo código deontológico, sabéis que lleva pocos años, se eliminaron algunas referencias a los padres y educadores que aún siguen dando problemas en otros puntos de España, afortunadamente en Cataluña ya no, y se incluyó la coletilla de que había que informar de forma adecuada a niños o incapaces. Y vamos, es tal cual. Con lo cual yo creo que tiene usted una brillante idea y que habrá que ir pensando en alguna jornada al respecto. Cristian, yo creo que en este caso pasa lo contrario de lo que decía antes. En este caso el código deontológico lo resuelve. O sea, sí, creo como Nieves que el problema es ético, no deontológico, que existe y es lógico. Pero creo algo fundamental, que igual los estudiantes se pueden quedar con ello, que es que cualquier profesional que se hace la cantidad de preguntas que se ha hecho tu compañero, seguro que no se ha equivocado en la solución. Buena o sea, conclusión. Seguro. La mayoría de los problemas que vemos en la comisión suele ser gente que creen que lo saben todo y que su amplia experiencia les avala. Es decir, el hecho de plantearnos que no todo lo sabemos y que estos casos son muy complejos y que hay que preguntarse las cosas, probablemente evita que nos equivoquemos. Y en el tema del suicidio, concretamente, yo me ha venido a la mente, no tiene nada que ver con lo que estáis exponiendo, que si es una intervención clínica, el caso que tal vez nos dejó con más sensación de pena personal, pero que realmente no había vulneración del código deontológico, sí había un error de praxis. Era lo contrario, eran
unos progenitores que estaban alertando a la psicóloga que atendía al chico de que estaban viendo indicadores que podían sugerir un intento de autólisis que ya habían habido en el pasado. Y la psicóloga, o el psicólogo, no recuerdo si era psicólogo o psicóloga, les dijo a los padres que no, que era una simple llamada de atención. ¿Qué pasó? Que el chico se suicidó. ¿De acuerdo? ¿Qué hay ahí? Claro, los padres protestaban respecto a esto, pero ahí lo que hay es un error del juicio clínico de la psicóloga, no un error deontológico, que estaría totalmente cubierto por esta cosa que luego has dicho que no siempre podéis hacer, y ahí sí que habría un fallo. Es decir, lo que sí hay que hacer es informar de los límites de la confidencialidad, de forma... La APA va un poco más allá que nosotros y dice, si no previa, lo más rápido que puedas. ¿Vale? En ese caso del pasillo luego, más vale que vuelvas. Sí, yo creo que lo hizo, pero cuando yo le pregunté, él me dijo eso, yo creo que lo hice, ¿eh? Pero claro, la cosa es que se acuerde. Él suele hacer estas cosas, pero es verdad que tampoco lo podemos asegurar. A mí, si queréis, solo unos detalles de cómo se resolvió el comité de ética, porque yo creo que da a entender un poco... Pues eso, que se hizo bien, pero también me gusta esta idea de que a veces haciendo las cosas deontológicamente como Dios manda, bueno, Dios manda no, como los profesionales decimos, ¿no? Pues aún así te puede quedar una sensación de que por el camino te has perdido la parte que tú querías. En este caso no, porque realmente al final se pudo restablecer la relación, quedó deteriorada, pero se pudo restablecer para tener un final... Bueno, dentro de lo posible que fue adecuado, ¿no? Os digo lo que resuelve el comité. Dice, el equipo asistencial actuó de una forma totalmente adecuada y ponderada, considerando las difíciles circunstancias de la situación del enfermo. Destacó los siguientes argumentos. El enfermo recibió todo el soporte posible sobre su sintomatología física y emocional. El enfermo fue considerado competente. La opinión y decisiones del enfermo fueron escuchadas y respetadas. Esta parte, claro, con lo de la confidencialidad habría... Se descartó un proceso psicopatológico que pudiera hacer inhábiles las decisiones del enfermo y o precisar un tratamiento específico o un ingreso involuntario, ¿vale? La elección racional de suicidio no se debió a un soporte y cuidado sanitario insuficiente. Esto es importante. Se comunicó el alta voluntaria del enfermo y la ideación suicida a la familia, dando una prioridad razonable al soporte y la contención emocional del enfermo sobre la confidencialidad de la entrevista clínica. O sea que quedaba también. No se abandonó el enfermo, asegurando su reingreso y el establecimiento de todas las medidas de soporte sintomático posible. Todo lo anterior permitió restablecer la relación de confianza con el equipo asistencial en el reingreso. Los principios en conflicto fueron la autonomía del enfermo, que esgrimía el derecho a no seguir viviendo con el de no maleficencia para el propio enfermo y su familia desde la perspectiva del equipo. No se estableció en ningún momento un cuestionamiento del valor moral de la decisión del enfermo. Está bien porque te ayuda a entender qué cosas has de hacer para que no realmente, no solo simplemente romper la confidencialidad para que no haya el acto, sino que todo lo demás es lo que da fuerza a que realmente puedas priorizar unos principios antes que otros, ¿no? Bueno, solo para... Bueno, no, me alegra que cerremos en cierta manera con un, no sé si un final feliz, pero un final sensato, ¿no? El punto. Cuando Noemí Pereda comentaba el tema de la infancia, yo tenía en mente en aquel momento introducir, antes de que se nos acabe el tiempo, una cuestión que no tiene tanto que ver con la muerte y el fin de vida, que ya sabéis los que me conocéis, que es un tema de mi interés particularmente, pero es decir, en esa diferencia entre ética, deontología y ley, que serían como tres bloques diferenciados que a veces no coinciden, es decir, uno puede tener una visión ética de una situación que no está sujeta a la ley, porque la ley en aquel momento la han legislado unos y es de una determinada manera. Y entonces entender que es distinto, es decir, que son bloques distintos y que lo que nos conviene reflexionar sobre la cuestión es lo que yo entiendo que nos hace avanzar, ¿no? Entonces, uno de los temas que más nos complica la existencia a la asistencia psicológica es el de la infancia. Es decir, intervenir en niños o niñas cuando los padres están en litigio, porque esa es una cuestión de rotunda actualidad que no sé si es verdad que la experiencia es importante, pero no es suficiente, es decir, que uno haya tenido hijos, se haya separado, divorciado, etcétera, ayuda a veces algo, ¿no? Pero no es suficiente, ¿no? Entonces,
Bueno, ese es un tema realmente espantoso, el nivel en el que lo tenemos. Es decir, cómo hacer maltratar a un niño mediante una terapia psicológica, ¿no? Claro, no, esto no puede ser, ¿no? Es decir, que hay como una visión estigmatizada del trabajo del psicólogo clínico, en el sentido más puro y duro, es decir, hacer una terapia es algo negativo y entonces, claro, un padre se puede negar porque quiere proteger a su hijo. Entenderéis que estoy haciendo una ironía descarnada. Es decir, si el pediatra interviene en una lesión en el niño que llega a urgencias, todo el mundo lo bendice y dice, hostia, menos mal, ¿no? En cambio, en la tarea del psicólogo estamos discutiendo, bueno, no, oiga, que no, que tal, que no empiece, que no haga y tal, ¿no? Entonces, mi pregunta dirigida al trío, es decir, porque creo que todos tenéis mucha experiencia en este tema, ¿no? Es decir, ¿qué tenemos que hacer, ¿no? Aparte de modificar el código deontológico, como decía la presidenta de la comisión, ¿qué más podemos hacer para que en un determinado momento no tengamos esos problemas cuando está claro que las terapias psicológicas en principio son a fin de bien, ¿no? Por tanto, ¿qué ideas tenéis, ¿no? Muy puntuales, así? Decir, hostia, pues habría que hacer esto o lo otro, aparte de la jornada que ya ha anunciado la doctora Pereda, ¿no? Bueno, hay algunas ideas. Yo creo que la dificultad está mucho cuando el motivo de la demanda en cómo viene, porque el análisis de esa demanda es la clave, porque si te vienen con dos padres en litigio y uno de los padres te está pidiendo que se vea al hijo, hay que ver en qué contexto lo hace, porque muchas veces, y esto nos llegan peticiones de informes para decir es que cuando va con él está hecho Entonces, claro, ya la demanda no está hecha con el bien que suponemos, sino que hay elementos. Es mucho más fácil en un ámbito hospitalario, cuando a un chico se le ve que necesita ayuda psicológica, si uno de los dos progenitores no quisiera, pero hay profesionales sanitarios que dicen, oye, este chico se le ve... Claro, ahí yo creo que no hay tanto problema, en principio. Habría dificultades, claro, no digo que fuera tan fácil, pero no creo que fuera tan difícil. A mí me pasa sin que sean niños. Por ejemplo, y esto a veces los médicos actúan como si fueran ellos mismos diciéndote, oye, si yo hago una interconsulta a un neumólogo, yo no le pregunto al paciente si quiere o no quiere. Yo le hago la interconsulta, va y lo ve. En cambio, yo digo, cuando yo se lo hago al psicólogo, tú siempre me dices que tengo que ver si el paciente está motivado. Digo, claro, pero es que si yo voy allá y él no quiere hablar conmigo, dime tú, si le digo que me lo ha dicho la hematóloga y que tiene que hablar conmigo porque me lo ha dicho la hematóloga. Claro, pero requiere de una motivación de él para explicarme sus problemas que no lo va a lo mejor requerir la misma motivación con el otro. Con los niños pasaría a veces un poco así también, me imagino, en cuanto al nivel práctico. Si un progenitor no quiere y el niño se encuentra atrapado entre los dos y no quiere hablar por una razón de estar atrapado, pues sería otra. Pero creo que si no se da en contexto de litigio, no hay tanto problema. No sé si hay alguna situación, yo no trabajo con niños directamente, más que hijos de pacientes oncológicos, y no suele ser al revés, suelen querer que los veamos y no me encuentro tanto con estas situaciones. Bien, efectivamente, Pez, tienes toda la razón. Las comisiones deontológicas, el 90% del trabajo que nos ocupa y que nos llega tiene que ver con la situación de la actuación, ahora veremos lo que es la actuación profesional del psicólogo con hijos de padres que están en litigio. Entonces, todas las comisiones hacen la misma interpretación con respecto a qué se refiere el tema de la actuación. Nosotros sí que lo tenemos claro, de hecho, ¿verdad?, que ya llevamos tiempo trabajando precisamente en que hay una serie de artículos en el Código Deontológico que no son suficientemente claros, o la cosa ha cambiado en los últimos años, etcétera, etcétera, y nosotros lo que entendemos es que hacer una evaluación de un niño no conlleva ninguna invasión, ninguna actuación intrusiva, no se pretende hacer ningún cambio, no se pretende hacer una actuación en la dirección de que vaya por un sitio o por otro, y entonces ahí no se necesita el consentimiento de uno de los progenitores. Sí, tiene derecho a ser informado, efectivamente, pero ¿qué es el derecho a ser informado? ¿Es el psicólogo el que tiene que coger, ir a su casa y tocarle a la puerta y decirle, mire usted, que le voy a hacer una evaluación a su hijo? ¿Cómo lo veis? ¿Es nuestra obligación? ¿O el derecho a ser informado es que si el padre o la madre
que no son el custodio que ha llevado al niño, pregunta acerca de lo que se está haciendo con su hijo, nosotros le informamos. Es que hay un matiz importante. Y luego, con respecto a la intervención, pues lo que comentaba Cristian, intervención psicológica, lo que es un tratamiento psicológico, aquí es verdad que si uno de los padres se niega, hay que detener la intervención. Es más, ahí sí que nos tenemos que preocupar en hacerle llegar al otro padre o a la madre, el que no ha llevado al niño a consulta, a decirle, mira, estamos haciendo esto con este objetivo y de esta forma. Si bien es verdad que tú decías que a nivel de sanidad pública la cosa se mueve de otro modo, nosotros en las comisiones entendemos que no, que debe ser lo mismo tanto en la pública como en la privada. Es decir, la actuación del profesional debe seguir la misma secuencia. Lo que pasa que probablemente en la sanidad pública esos consentimientos y esa información con respecto a ambos progenitores viene antes, es decir, al psicólogo ya le llega cuando esos consentimientos ya, entonces ahí tenemos las espaldas como un poco más protegidas. Y luego otra cosa ya sabéis un poco, mal de muchos, consuelo de, no solo los psicólogos, les pasa también a los dentistas, un padre no custodio puede negarse a que el otro lo lleve porque a lo mejor no quiere que le ponga unos brackets o no quiere que los dientes le cambien en la dirección o que le ponga un tratamiento. Es decir, que la cosa se va extendiendo cada vez más y es complicado. Claro, es que yo pienso que el punto es el mismo que hablábamos en investigación, o sea, la idea de que el niño es un ciudadano de segunda, que sus derechos son de segunda. Entonces, primero tienen derecho un padre a decidir si ese niño, no siendo un profesional, puede o no ir a un psicólogo, ¿no? Cuando probablemente lo necesite. O puede ir o no a un dentista, cuando hay alguien que acredita, un profesional que acredita que sería necesario. Entonces yo pienso que esto es un replanteamiento, pero no ya de nuestra ética, ¿no? Sino a nivel social, de poner la posición del niño donde corresponde, ¿no? Justamente estuve hace 2 días hablando de una ley en el Senado de protección de la violencia contra la infancia, porque no se ha planteado hasta el día de hoy. O sea, que requerimos de una ley que proteja a los niños y que sepamos qué hacer cuando un niño es víctima de la violencia, ¿no? Porque no hay un protocolo, cada profesional tiene una competencia, pero no tiene claro cuál es la suya, se produce un proceso de victimización secundaria. Entonces, realmente nos encontramos con que este problema de la infancia requiere realmente de un análisis mucho más profundo, ¿no? Justamente ayer estuvimos hablando la comisión en pleno y aquí coincidimos en que también tenemos que procurar a la hora de aclarar determinados artículos del Código Deontológico precisamente con respecto a los menores, en que también prevalezca un poco la propia valía del profesional, es decir, si un profesional ha realizado las pruebas pertinentes, una evaluación bien hecha, justificada, argumentada científicamente, entonces sí puede decidir o debería de poder decidir el hecho de seguir una intervención o recomendarla encarecidamente y no tener que esperar a hacerla llegar a un juzgado con todo lo que eso implica de tiempo y más. Los psicólogos lo sabemos, muchas veces la actuación no puede esperar, no podemos esperar un par de meses, porque en un par de meses un menor puede tener consecuencias, un menor y un mayor, ¿no? Pero estamos hablando de menores, consecuencias muy importantes en su desarrollo socioemocional y de cara a ser un adulto sano, emocionalmente hablando. Y en eso estamos. Y nuevamente hay que instar, ¿no? Yo pienso a las universidades a formación especializada en el ámbito de menores, que es algo que se toca de forma anecdótica en asignaturas mucho más generales, donde hay un capítulo dedicado a menores. Pues no, niños y niñas y adolescentes tienen una serie de particularidades, están en un proceso de desarrollo que requiere de una formación muy especializada. Entonces pienso que esto es clave, ¿no? Un poco nuevamente lo que decía la compañera, ¿no? El tema de la formación en todas las profesiones, ¿eh? No hablo solo de psicología. O sea, esta carencia está en todas las profesiones, ¿no? ¿Sí? ¿Vamos cerrando? Quería hacer una última pregunta, bueno, un poco reflexión de todo lo que se ha hablado, ¿no? La diferencia que hay, ¿no?, entre lo biológico y la salud mental, que muchas veces tanto niños, tanto como lo que le hablaba la compañera, ¿no?, como trabajadoras de salud,
el hecho de que para una intervención quirúrgica o tal se necesita el consentimiento, ¿no?, de los familiares, pero cómo ese consentimiento a la vez en el momento de la decisión o el derecho de saber el paciente influye y no influye, digamos. Se tiene en cuenta, pero a la vez no. Es decir, es muy importante el consentimiento para cuando hay que tomar la decisión de que a lo mejor puede salir mal, ¿no? Pero también no se tiene en cuenta, o bueno, sí, ¿no?, a la hora de decirle al paciente que puede fallecer, ¿no? Entonces, como, bueno, hay el dilema que me ha llevado a la reflexión de todo esto. Así que, bueno, muchas gracias por vuestra presentación y la verdad que es un tema muy interesante. Hago 2 líneas de conclusión para que nos vayamos con un poco de... ¿Sí? Hay una... Perdón. Bueno, yo tengo preguntas. Perfecto. Se ha hablado de la conspiración del silencio, entonces entiendo que aquí la parte de mantener ese silencio es algo que se considera negativo, ya sea a nivel de salud física o mental de cada paciente. Porque si no, no acabo de entender este posicionamiento tan claro de se ha de comunicar. Luego también tengo otra pregunta, ¿no? Está el derecho que tiene un paciente a ser informado o, en caso de que manifieste lo contrario, a no serlo. Ese derecho del paciente indica una obligatoriedad o un deber del profesional a tener que informar. Yo lo que entiendo... Un momento. Ese deber sobre quién recae. Yo lo que y luego, por último, perdón. apunte, en mi experiencia de trabajar con niños siempre he visto que la incertidumbre les genera mucha más ansiedad que el conocimiento. En todos los ámbitos, además. Totalmente de acuerdo. De hecho, bueno, perdón. Bueno, simplemente que cuando yo entiendo el concepto de conspiración del silencio cuando el paciente quiere saber y la familia se lo impide. Y evidentemente, yo creo que tanto Cristian como Noemí como yo no nos posicionamos ni que el 100% tenga que saberlo, ni que el 100% no tenga que saberlo. Eso es una decisión personal de cada paciente. Y de hecho, cuando trabajamos con ellos, no sabes con qué paciente te vas a encontrar, con qué tipología. El que quiere saberlo directamente, el que quiere saberlo poco a poco o el que no quiere saberlo. Pero la conspiración, desde mi punto de vista, sería lo otro, ¿no? Sería este paciente que tú ves que te está preguntando, que te está formulando cada vez más líneas directas y que la familia a ti te lo tiene prohibido. Hay muchos matices en todo esto, porque a veces se habla de protección informativa y no conspiración del silencio, son muchos matices. En principio, si el paciente quiere saber, se tiene que decir. La conspiración del silencio, y ahí discrepo un poco, si el paciente te quiere saber, tú le tienes que decir, tienes el deber de decirle. Eso no hay apelativo. Está escrito. Eso, si el paciente dice al médico, quiero que me informes, ya puede decir el familiar lo que quiera. Lo que pasa es que el profesional debería tener en cuenta esa información para tratar de transmitirlo de la mejor manera posible y hacer converger las dos necesidades. ¿Cómo hacemos eso? Pues con entrevistas familiares, haciendo ver a la familia las dificultades, las barreras que provoca el que no le podamos dar esa información, diciéndole que las consecuencias que tiene a largo plazo, dándole todo, integrando, pero tratándolo. Pero si dice, quiero saber de esto, tiene todo el derecho a saber. De hecho, la conspiración de silencio muchas veces viene cuando el paciente puede intuir, puede querer saber, pero no te lo pide, y el familiar se adelanta y bloquea esa información diciendo no le digáis. Ahí es cuando hay realmente una conspiración más del silencio. Si el paciente te dice, dime todo lo que tiene, tú tienes que decírselo, eso es por ley. ¿Y quién se lo dice? El médico, el que tiene la información que el paciente necesita. Si fuera una información psicológica, se la tendría que dar yo y estaría en el deber de dársela, si yo tengo una información en este sentido. No es por hacer publicidad, pero ya que estamos puestos, el blog analizamos mucho la intervención psicológica, la definición en el blog, si ponéis allá, psico-oncología online, y luego en el blog, apuntes de psico-oncología, el primero que hicimos de los posts es conspiración del silencio, porque es un tema que queda siempre muy así. Hicimos una definición del fenómeno, basándonos en la literatura, y cómo intervenir el psicólogo, preguntas, qué aspectos ayudan a clarificar, ¿vale?
Es verdad que luego, como hay muchos aspectos que a nivel técnico los podemos llamar de una manera, pero que en el fondo tienen un matiz igual. La protección informativa también es algo así, vamos a no decirle determinada información, no le estamos conspirando para no decirle, pero vamos a protegerle. Bueno, y eso ya son matices que se hacen en casos muy concretos para matizar, pero la conspiración del silencio se da si el paciente si te dice yo quiero saber, no hay duda alguna que tienes que decirse. Otra cosa es cómo lo hagas, cómo trabajes a la familia para eso. Bien, nuestro trabajo, podemos concluir, realmente en este ámbito es complejo, pero tenemos formación especializada, como hemos comentado, debería estar más en las universidades, ciertamente. El paciente tiene derecho a saber y a no saber, pienso que esta es la clave, ¿no? Y es obvio que hay que gestionar las emociones de la familia. Los niños requieren de una mesa o jornada específica, pero lo que es básico es que tenemos que reconocer sus derechos y empezar a situarlos al mismo nivel que los adultos como ciudadanos de derechos que son. Muchas gracias por hacer tan rica esta mesa y espero que la jornada siga esta línea. Gracias.